Damos comienzo al pleno y bueno, informar que por carácter de urgencia familiar, por un tema de asunto personal familiar de salud, pues Salud no puede estar con nosotros. Deseo que no sea nada grave y si hay alguna patología que pronto tenga la recuperación. Damos paso. Punto primero, expediente relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle a instancia de don Juan José Nieva Aranda, en representación de Nieva Urbanizadora. Pues visto el dictamen de la comisión informativa... Primero, ¿no? Ay, perdón, la acta. ¿Alguna consideración sobre la acta? ¿Se aprueban todas por unanimidad? El punto segundo, como ya he dicho, es la aprobación del estudio de detalle presentado por don Juan José Nieva Aranda en representación de Urbanizadora SL. Pues visto el dictamen, como ya he dicho, de la comisión informativa, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle de referencia de conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos sobre el particular con la siguiente condición: que el retranqueo en el ámbito del estudio de detalle y en la totalidad del plan parcial C4 no es libre, se actuará unitariamente en cada manzana. Se precisa un estudio de detalle para modificar el retranqueo fijo para todas las parcelas de la manzana, si se pretende alterar el que queda aprobado en el presente acuerdo. Segundo, notificar a los interesados del presente acuerdo y proceder a la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Albolote. ¿Pasamos directamente a la votación o creamos debate? Pasamos a la comisión, se aceptó, ¿no? Pues todos por mayoría. Pasamos al punto 3. Que en la votación del punto me abstengo. Ah, vale, que quede constancia, ¿no? Pasamos al punto 3. El 4. Perdón, el 4. La moción es sobre el tema de vertidos de nuestras aguas de Albolote. Yo en agosto me avisaron de una situación urgente cerca en el río Genil, cerca de uno de los municipios de aquí de Granada, y para mi desagradable experiencia, mi desagradable experiencia fue terrible al ver, he traído algunas fotos de aquel evento, porque en agosto, como estamos viendo en los últimos años, cada vez llueve menos. Y cuanto menos llueve, más se ve la barbaridad que tenemos y que estamos arrojando a nuestros ríos. Entonces yo me gustaría compartir con todos y con todas los presentes. Os voy a ir pasando una fotografía y algunos otros documentos que me han parecido oportunos, aunque por evitar el tema de gasto de papel me voy a ceñir a lo justo y necesario hasta que podamos tener otro tipo de útiles como el ordenador. Decía eso en agosto, entonces yo me gustaría ser rotunda en esta afirmación de tenemos que cesar las emisiones de vertidos de aguas residuales a nuestros ríos. No quiero ni voy a ser corresponsable de un delito medioambiental, aunque la competencia se atribuya por el momento a la Junta de Andalucía. Dada su pasividad, considero que es nuestra obligación como representantes públicos dar solución a este problema. Tenemos que evitar que continúen las denuncias, como entre otras he adjuntado aquí en esos documentos y notas y fotografías. Incluso debemos de evitar las graves consecuencias municipales que puedan producirse si se comienzan diligencias de investigación respecto a la seguridad alimentaria de los productos agrícolas de nuestra vega. Porque estamos hablando de la protección de la salubridad pública, materia cuya competencia es propia del Ayuntamiento, como así se recoge en el punto 2 del artículo 25 del capítulo 3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
La Junta de Andalucía, obligada a la construcción de depuradoras, después de casi 30 años, siguen sin cumplir con su obligación. Por eso fueron delegadas las competencias referidas al ciclo integral del agua al consorcio para el desarrollo de la vega de Sierra Elvira. Tenemos que recordar que ya la Comunidad Económica Europea, para acabar con el grave problema ambiental y urbano y sanitario que estaban provocando los vertidos de aguas residuales urbanas en los ríos, estableció, estamos hablando de 1991, que todos los núcleos urbanos mayores de 2.000 habitantes deberían contar con sistemas de depuración. 1996, y veo oportuno hacer un repaso así para que todo el mundo, por si no alguno o algunas no están al día, lo veo muy importante porque estamos hablando de muchos años y muchos datos que tenemos que tener en cuenta. En 1996, la Junta de Andalucía presentó un plan de saneamiento y abastecimiento de la Vega de Granada, donde se programaba la construcción de 20 estaciones depuradoras, con un presupuesto de 28.000 y pico millones de pesetas a ejecutar hasta el 2005. Fecha límite impuesta por la Comunidad Europea. Pasaron varios años sin ejecuciones relevantes. En 2006, 10 años después de asumir la exigencia legal de Europa, la Junta de Andalucía firmó un convenio para la coordinación, ejecución y financiación de las obras, valorado en este caso por 155 millones de euros. Pero nuevamente pasaron los años y no se ejecutaron las actuaciones necesarias de depuración. Seguimos. Transcurridos 20 años del límite legal establecido por la Unión Europea, y tras la aprobación de la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía, la Junta de Andalucía se comprometió a su ejecución y financiación, para lo cual crea en 2011 un canon de inversiones de depuración que desde entonces viene cobrando a todos los usuarios de la vivienda de Andalucía. No hay nada más que ver, y lo he adjuntado también una de las fotocopias como una factura como representación para recordar qué es lo que pagamos en nuestras facturas de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de haber recibido fondos económicos para llevar a cabo la depuración de las aguas residuales, al final es el consumidor al que le toca pagar, como siempre. Eso sin contar que hoy en día seguimos sin esa infraestructura de depuración. El tramo de nuestro río Genil, a su paso por la Vega de Granada, aparece en el Plan Hidrológico de Guadalquivir como uno de los ríos más contaminados y de peor calidad de Andalucía. Y eso es inadmisible. Por eso traigo esto aquí. Yo ruego a todos los grupos políticos de esta corporación que apoyen esta moción para evitar que continuemos con esta grave situación, ya que no solo debe ser responsabilidad de nuestro ayuntamiento el contribuir a reducir el impacto medioambiental, así como cumplir con el objetivo sobre la calidad del agua de Andalucía, sino porque además, y como he dicho, estamos ante un problema que está afectando a la salud de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos. Miren, tenemos una sentencia dictaminada por el Tribunal Supremo que implica que el Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira dictamina en esta sentencia e implica al consorcio que ponga en marcha los mecanismos necesarios que permitan poner fin a la grave situación de los vertidos que estamos teniendo del agua. Es potestad del presidente de la Mancomunidad, que aunque ahora lamento que no pueda estar por esa situación que tiene, ojalá se resuelva y bien, ahora el señor alcalde, don Salustiano, es como presidente de la Mancomunidad el que debe de dar solución al grave problema de los vertidos que ocurre en Albolote. Le recuerdo a don Salustiano, que aunque no está aquí, sí a sus compañeros y compañeras, que su homólogo, el homólogo don Roberto, actual alcalde de Peligros, cuando él fue presidente de la Mancomunidad, solucionó en el municipio de Peligros este problema mediante un convenio entre dicho municipio y el consorcio. Quiero recordar también hoy aquí que la Mancomunidad de Municipios Juncaril y Asegra ostenta la titularidad de una infraestructura de depuración con capacidad suficiente para recepcionar y tratar los vertidos procedentes de ambos municipios, como es Albolote y como es Peligros. Y que atendiendo a las características de proximidad, dicha infraestructura, que por cierto la tenemos aquí ubicada en el término municipal de Albolote, dicha infraestructura
La conexión a la misma se vislumbra como la solución más adecuada y eficiente para ajustarnos plenamente a las exigencias legales. Todo esto está recogido en dicho convenio, que lo habréis visto y la habréis todas y todos, ¿no?, por parte de la corporación. Está recogido en este convenio con el que ustedes, de hecho, están de acuerdo y se votó en su día. Termino diciendo que les he solicitado un informe pormenorizado tanto de la Mancomunidad de Juncaril y subrayo como del consorcio, subrayo tanto de la Mancomunidad como del consorcio, porque la única justificación que se recoge en este convenio al que hacía referencia hace un momento, a lo único que hace referencia y de manera muy escueta es al coste de ejecución tomado del estudio de homogeneización de los proyectos de agrupación de vertidos presentados por la Junta de Andalucía, que es de 4.775.000, etcétera, millones de euros. Sin embargo, y yo tengo más que entendido, que el presupuesto por parte de Hidrogestiona, que es la actual empresa concesionaria que lleva a cabo la depuración de aguas urbanas del pueblo de Peligros, tengo entendido que ese presupuesto es notablemente inferior que el presentado en el convenio. Por lo tanto, no se justifica que no se puedan depurar nuestras aguas residuales. Termino diciendo y recuerdo que entre el día 3 y el 13 de diciembre en Madrid será la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que es una realidad, aunque muchos no quieran todavía aceptarlo ni asumirlo. Esta conferencia se va a hacer con el apoyo del Ejecutivo español. Y nosotras y nosotros aquí en Albolote resulta que estamos todavía aún tratando de llegar a acuerdos sobre un tema tan básico y urgente como es el tema del agua. ¿Cuánto falta? Y termino de verdad con esta reflexión. ¿Cuánto falta aún para que reaccionemos? Después de 30 años. Muchas gracias, Juliet. Pasamos al debate. David. Yo entiendo con respecto al tema de los vertidos de aguas residuales, pero aquí hay varias cuestiones. Entiendo perfectamente que el ayuntamiento tenga que poner todo lo que pueda y más para resolver el caso, pero sabemos que las competencias son de la Junta de Andalucía, sabemos que hay un proyecto desde hace ya muchos años valorado en 60 millones de euros para la canalización de esas aguas residuales que no se ha ejecutado por parte de la Junta de Andalucía y que está costando incluso sanciones a los ayuntamientos. Hablaba Juliet con respecto al alcalde de Peligros por el tema del aguas residuales que le dio solución. La solución para él fue muy fácil y fue coger una depuradora que habían construido los empresarios del polígono Juncaril, por la cual esos empresarios pagan un canon mensualmente al que se ha conectado la población de Peligros, y a esos empresarios no se les ha favorecido nada y siguen pagando ese canon. Con lo cual, creo que no es solución. Lo que creo es que ha sido un abuso en ese sentido. Por lo demás, pues bueno, nosotros no tenemos muy claro realmente por el tema de competencia y demás hasta dónde podemos llegar con el ayuntamiento y, por lo tanto, ante la moción que presenta Podemos nos vamos a abstener. Juan Francisco. Sí. Bueno, nosotros no compartimos la propuesta concreta que hace el Grupo Municipal de Podemos, ya que compartimos la preocupación sobre la depuración de la agua. De hecho, ya nuestro Grupo Municipal presentó una moción hace aproximadamente 2 años en relación a una solución provisional para la zona de la urbanización y el Chaparral, de las urbanizaciones y el Chaparral, pero la realidad es que consideramos que la propuesta concreta que se está realizando por el Grupo Municipal de Podemos no responde realmente a las necesidades del municipio en el siguiente sentido. Consideramos que la solución que se tiene que dar a la cuestión del ciclo integral del agua no es una cuestión de carácter individual de un municipio, sino que es una cuestión colectiva de todos los municipios del área metropolitana de Granada, concretamente de la vertiente en la que estamos nosotros, y que para ese efecto la Junta de Andalucía ha realizado toda una serie de proyectos, lo que es el colector del Chaparral,
que ya están en proceso de licitación, por lo cual consideramos que el proceso está muy avanzado, al igual que la obra de la depuradora del Puente de los Vados, que también está muy avanzado el proceso administrativo. Incluso creo que ya se están haciendo obras de adecuación de ese espacio por la segunda circunvalación y por todo lo que supone la reserva de terrenos para el desarrollo de dicha intervención. Y consideramos que el municipio de Albolote lo que tiene que hacer es sumarse a dicha intervención. De hecho, por las reuniones que se tuvieron en su momento con Aguasvira, estando presente en el Gobierno, la empresa ya nos comunicaba que tiene el dinero reservado para esa intervención que está prevista en el momento que comiencen las obras del colector, para que en el momento que el colector estuviera terminado, todo lo que es la depuración de agua, o sea, los vertidos de agua del municipio de Albolote llegaran a dicho colector y de ahí al Puente de los Vados para su depuración definitiva. De manera que no compartimos esa propuesta. Consideramos que el cambio climático es un hecho, como señalaba la portavoz de Podemos, real y manifiestamente constatable, pero también hay que decir que a día de hoy los únicos países que están cumpliendo en relación a los acuerdos tomados en los cumbres de la Tierra son los países de la Unión Europea, tanto por los compromisos adquiridos y su desarrollo como los proyectos de intervención para el futuro. Lo único que tenemos que exigir a las administraciones competentes: agilidad en la aplicación de dichos acuerdos, agilidad en el desarrollo de los proyectos para comenzar a desarrollar los mismos. Igualmente, no compartimos la posición del portavoz de Vox porque no consideramos en absoluto que el municipio de Peligro esté realizando ningún abuso en relación al tema de la depuración de agua, sino todo lo contrario. Ahora mismo, en función de la información que tenemos tras entrar en contacto con el Gobierno de Peligro, es que para adecuar la depuradora del polígono de Juncaril a la recepción de esos residuos, de esas aguas residuales del municipio de Peligro, hay que hacer una intervención en dicha depuradora que asciende a un valor por encima de los 450.000 euros y que financiaría el municipio de Peligro. De manera que consideramos que tenemos que apostar porque cuanto antes comiencen la obra del colector del Chaparrán, y en segundo lugar para que Aguasvira cuanto antes, en el momento que dicha obra estén comenzadas, realice los trabajos que le corresponden para la canalización de las aguas residuales. Muchas gracias por la explicación. Montse. Bueno, nosotros compartimos la preocupación de la representante del Grupo Municipal Podemos. Entendemos que es una necesidad prioritaria en todos los municipios vertir de forma legal, porque tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y por la repercusión que tiene no hacerlo de forma correcta. Es cierto que la Junta de Andalucía, cuando estaba gobernada por el PSOE, se inició un proceso administrativo muy extenso, que abarcaba una gran inversión, pero no es cierto que se haya paralizado y que no se haya hecho nada, ¿no? Cuando gobernaba el PSOE, como digo, se empezó toda la tramitación para que se denominó los colectores de la agrupación norte. Eso tuvo una inversión, se le destinó un presupuesto y justamente se comenzó con la fecha para presentar las ofertas y terminó el 12 de febrero, que fue cuando se cesaron porque entraba el nuevo gobierno. Entonces yo lo primero que haría sería a los responsables del equipo de gobierno actual, me imagino que se habrán informado en qué situación se encuentra esa licitación, de qué periodo estamos hablando, para saber cuándo se termina y cuándo podemos ver ejecutada esa obra. En caso de que no sea así, pues creo que la primera responsabilidad tiene que ser por parte del equipo de gobierno tocar a la puerta correspondiente, que en este caso la Junta de Andalucía tiene los mismos colores que tiene nuestro equipo de gobierno, para que se agilice la tramitación y esas obras sean ejecutadas lo antes posible. Y por otro lado tenemos, si a nivel local queremos anteponernos a la obra que venga por parte de la Junta en cuanto a los colectores, debemos de hacer números. Y hacer números sabiendo que eso va a repercutir en los bolsillos de los ciudadanos, en el impuesto que van a tener que pagar, que se va a ver aumentado, y sabiendo que esa obra que se ejecutara, si es que se decide que merece la pena y que se tiene el presupuesto para hacerlo, que es de forma provisional, porque en el momento en que la obra de la Junta de Andalucía sea efectiva, esa obra carece de sentido. Por lo tanto, ya digo, compartimos la preocupación
pero creemos que el proceso, no estamos hablando de lo que es la licitación del proyecto, sino lo que es la licitación de la obra está en marcha. Se prevé que, si todo va bien, en el primer trimestre del año 2020 esté funcionando, o sea, las obras sean patentes, bueno, no porque consideramos que no, pero es tu palabra contra la mía, ¿me entiendes? No tenemos hechos visibles que puedan hacer ver que yo estoy equivocada y que tú no, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero dar un voto de confianza, confío en que se han encontrado todo el trabajo hecho, porque se hizo una buena labor, se han encontrado todo el trabajo hecho y ahora es el equipo de gobierno actual que tenemos en la Junta de Andalucía el que tiene que poner los medios necesarios para que esa obra se ejecute lo antes posible. Entonces, pues, confiamos en que por lo que esto supone va a ser así. Nosotros, ya te digo, compartimos la preocupación, compartimos la necesidad, pero creemos que esto se va a llevar a cabo porque ya requiere estar dinero, requiere de una buena inversión y no considero que la solución pase por tener que repercutir en el bolsillo del contribuyente el que nos adelantemos a hacer una obra que supone una inversión que no sé hasta qué punto el ayuntamiento podría o no podría asumir, para que dentro de 2 años esa obra carezca de sentido porque viene una mejora mucho más superior, no una mejora que va a reforzar lo que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener. Vamos a dar la palabra a Juanma. Bueno, nosotros vamos a votar en contra, ya que las competencias en materia de medioambiental las tiene la Junta de Andalucía para municipios de menos de 50.000 habitantes. Segundo, es cierto que Peligro ha apostado por adherirse a la depuradora de la Mancomunidad. Como bien dice Monse y Juan Francisco lo ha omitido, ese coste de los 500.000 euros que realmente existen va a repercutir sobre los empresarios del polígono de Albolote, de Juncarí, con una carencia de 5 años más y bajándole solamente 15 euros. Es decir, ellos acababan, creo que eran 2030 y van a tener que pagar hasta 2035 o 2037. Es decir, que lo vamos a pagar los empresarios el coste de los 500.000 euros de Peligro. Si nosotros en el presupuesto que hay, nos podemos acoger a esa mancomunidad que tenemos aquí, tendríamos unos 4.700.000 euros, que también repercutirían sobre los empresarios y sobre los propios usuarios del pueblo, ¿vale? Entonces nosotros vamos a votar en contra por eso, más que nada porque tenemos el puente de los Vados que está ya, la edad está ya en marcha, el tiempo, como dice Monse, primer trimestre, segundo trimestre de 2020 empezarán las obras y vamos a votar en contra por eso. Gracias. Marta. Sí, gracias. Bueno, nosotros desde el Partido Popular también vamos a votar en contra de esta moción por varios argumentos. Fundamentalmente compartimos muchos de los planteamientos que ha hecho la portavoz del Partido Socialista, porque entendemos que en la Junta de Andalucía ya había un trabajo previo y ahora mismo, según a nosotros nos han informado, está en proceso de adjudicación la obra de la agrupación de vertidos. Y para que esté el proceso de adjudicación tiene que haber un trabajo previo y una continuidad, porque como se sabe, en una administración y una obra de esta magnitud, pues no se empieza a adjudicar sin que haya pues una serie de condicionamientos y de informes técnicos. Eso por una parte. Luego, por otra parte, nosotros no compartimos ese sentimiento que quiere la portavoz de Podemos de que dar a entender que se está haciendo un delito medioambiental. El ayuntamiento, no solamente esta corporación, sino las anteriores, ha estado comprometida con la responsabilidad municipal, pero esa responsabilidad municipal termina en el momento en el que hay una adjudicación de competencias al consorcio de La Vega Sierra Elvira. Entonces, desde el ayuntamiento no se nos pueden pedir ciertas responsabilidades cuando están pues adjudicadas estas competencias al consorcio. Y luego, además, entendemos que los informes de los técnicos, tanto del ayuntamiento como del consorcio, pues hay que respetarlos. Y si nosotros tenemos encima de la mesa un informe técnico en el que nos dice que no hay financiación suficiente, pues la verdad es que nosotros tenemos que respetar este informe y, sobre todo, valorar, como ha dicho la portavoz del Partido Socialista, si el ayuntamiento puede hacer frente a una inversión de 4 millones de euros cuando las competencias las hemos delegado en el consorcio Vega Sierra Elvira. Y, además,
cuando la Junta de Andalucía sigue el proceso de adjudicación de la agrupación de vertidos norte y cuando además hay un compromiso por una financiación y por una obra del colector del Chaparral, que es lo único que nos quedaría. Por tanto, en este tema, pues manifestar el compromiso, la responsabilidad que este ayuntamiento se está haciendo en base a que se respetan los informes de los técnicos y en el que creo que no se está haciendo nada al margen de la ley. Que el problema del cambio climático, desde luego que nos afecta, pero realmente no tiene nada que ver con la propuesta de acuerdo de la moción. Por tanto, desde el Partido Popular vamos a votar en contra. Bueno, una vez escuchado todo, realmente debemos resaltar que el tema de la depuración de las aguas fecales realmente es el problema medioambiental que más preocupa en Andalucía actualmente. Creo que todas las explicaciones que habéis dado los distintos representantes le ha podido aclarar en cierto modo a David, que ha manifestado por ciertas, creo que te ha servido la información que están dando ellos, es correcta la que están dando y vamos a pasar a votar, por lo tanto. Yo, por alusión, me gustaría responder a cada partido brevemente, a cada grupo político, ¿vale? Brevemente. Porque si no, entonces... brevemente, pero de todas formas, cuando han dado un razonamiento han dado justificaciones y han dicho datos reales. Claro, pero tengo derecho a hacerlo, ¿vale? Entonces, además de que tengo derecho a hacerlo, creo que la idea fundamental de yo exponer aquí esta moción, así como el resto de mis compañeros de los diferentes grupos políticos que lo van a hacer y van a defender y respaldar sus propuestas, con la única finalidad de que efectivamente cada uno de nosotros y cada una de nosotras tengamos la suficiente información, así como el público, la ciudadanía, la suficiente información a este respecto. Entonces, si me lo permiten, voy a comenzar con el grupo político de Vox, que a grosso modo viene al final a aglutinar un poco más o menos lo del resto de los grupos, y me voy a reiterar mucho en esto. Cuando yo lo vi esto hace 4 meses, desde hace 4 meses, en agosto, que a mí me dejó muy impactada la imagen, ¿vale? Desde entonces yo no he parado de andar puerta a puerta, hablando con cada una de las personas, funcionarios, responsables, ingenieros, me he personado allí, he hecho vídeos, he hecho fotos, he contrastado, he preguntado, he informado desde cuándo y cómo y por qué no se ha hecho antes cosas y demás. Me he interesado por la problemática, por el volumen, la capacidad, me he ido a la planta depuradora que tenemos, como decía antes, en el municipio de aquí de Albolote, y he estado contrastando entre uno y otro que efectivamente el volumen de esos colectores, el volumen de la capacidad de la depuradora del Puente de los Vados, que no se sabe si será en Láchar o en la Puente de los Vados, precisamente porque estamos hablando de un volumen tan grandísimo de todos los pueblos, que al final en esa agrupación que se viene firmando desde el año Catampún Chinchín también, en esa agrupación que se supone que deberían de estar todos y cada uno de esos municipios ya contribuyendo a que esa depuración desde cada municipio se hiciera, no hay posibilidad. Está trayendo problemas y por eso está el atasco ahí. Y yo me he ido una y otra vez, y me iré las veces que haga falta, igual que lo traeré aquí dentro de un año, estaremos en las mismas circunstancias, porque llevamos 30 años y esto va para largo. Y esta fue la sencilla frase que me dijo en el mes de agosto un señor funcionario que encargado precisamente en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y que me dijo: mire usted, con buena voluntad de todos los funcionarios, así como buena voluntad política, que al final se traduce todo en esto, en 10 años puede, y con suerte y con buena voluntad, habremos resuelto este problema por fin. Yo voy a estar 4 años aquí. Lo voy a volver a traer el próximo año y estaremos echando un vistazo a ver si afortunadamente se ha resuelto o no, ojalá. Pero lo único, y sigo con el resto de los grupos, yo no me voy a cansar, ¿vale? Yo no me voy a cansar durante estos 4 años de volver a insistir y a recordar y a informar y a que tomemos conciencia de la problemática que tenemos aquí. Decía usted, señor Juanfra, respecto al carácter individual.
yo creo que es nuestra responsabilidad como representantes políticos, es una responsabilidad, además una responsabilidad, como he dicho antes y he hecho referencia a la ley reguladora de las bases de la administración local, ¿no? Es una responsabilidad como responsables políticos y representantes políticos velar por la salubridad y por el bienestar de nuestra ciudadanía. Entonces, el que alguien no lo haga, ¿vamos a sumarnos nosotros a esa irresponsabilidad? ¿O nos vamos a tener que esperar a que nos denuncien, como le pasó al municipio de Peligros, para que reaccionaran? Que por eso tuvieron que reaccionar. Y por eso he adjuntado todo ese tipo de fotocopias, que las hay muchas, entre denuncias y diversas situaciones delicadas. Y sí, continúo diciendo que el proceso, decían, el proceso está avanzado. Mire usted, 30 años, más los 10 años, que con el buen criterio y optimista y positivo criterio de este señor funcionario y realista, le sumamos otros 10 años, ya estamos hablando de 40 años. Eso en el mejor de las posibilidades. Entonces, ¿el proceso está avanzado? Yo les invito a que vengan conmigo a ver qué avanzado está el proceso, porque allí no hay ningún movimiento absolutamente de nada. Como mucho, y se ha aprobado, como decía la señora representante del PP, Marta, se ha aprobado el proceso, está en proceso de adjudicación. Continúo. Exigir la agilidad, claro, estamos de acuerdo en exigir la agilidad, pero al órgano competente, en este caso competente, parece que no lo ve así, ¿vale? Por una u otras razones, seguimos con un color, una bandera, un color u otra bandera, seguimos con el mismo problema, ¿vale? Entonces, sí, yo creo que tenemos que apostar por hacer algo de responsabilidad política y de dar el ejemplo a nuestros ciudadanos y de demostrarles cómo estamos velando por su bienestar, ¿vale? Yo creo que deberíamos de consultar a la ciudadanía en cuanto a lo del tema de la facturación, que bien es cierto que eso supone al final, y como lo he dicho anteriormente, que se traduce que en la factura uno de los dos cánones, uno de los dos impuestos que se les cobra, que por cierto, anterior al 2011, que ya vienen pagando para nada, porque se está pagando ese canon, ¿vale?, de depuradora, cuando no se está llevando a cabo la depuradora. Entonces, todo esto lo tiene que saber la ciudadanía. Y a los que nos queden todavía por darnos cuenta de la situación en la que estamos y se nos está tomando el pelo, y no acuso a nadie personalmente, esto no es una cuestión personal, sino una cuestión de responsabilidad como representantes, como he dicho, que somos. Entonces, decía el grupo de PSOE, respecto a los colectores de la agrupación norte, ¿no?, que se ha aprobado la licitación. Vuelvo a decir lo mismo que antes, mientras lo hacen o no lo hacen. Cuando queráis nos vamos allí y vemos a ver qué avances hay respecto a ese tema, o lo volvemos a revisar dentro de un año, o volvemos a revisar. Pero como he dicho antes, yo no voy y ni quiero ser copartícipe de ningún delito, no solamente medioambiental, ¿vale? Le podríamos consultar a nuestra ciudadanía si ellos quieren darle el biberón a sus hijos con un agua, con un agua como la que estamos bebiendo, y no quiero despertar alarma, pero francamente se habla por todos sitios de lo que estamos comiendo de los plásticos en los mares, ¿vale? No hay que irse muy lejos, nada más que tenemos ahí La Vega con los productos que estamos comiendo y con qué está siendo regado, ¿vale? Entonces, perdone y discúlpeme el enfado, o aparentemente mi enfado, pero creo que a mí lo que me importa, entre otras patas de esta parte de mi trabajo aquí en estos 4 años, y ya lo están viendo, es la importancia que yo le quiero dedicar a la cuestión de la ecología. Creo que es una cuestión de prioridades, aparte de voluntad política, creo que es una cuestión de prioridades donde podemos nosotros poner el enfoque y la necesidad de dónde invertir ese dinero, de qué hacer con esa situación que tenemos, por mucho que tratemos de esperar a ver si se arregla, cuando ya llevamos viendo que no se está arreglando, ¿no? Con Ciudadanos, que hacía referencia también a lo de las competencias. Mire usted,
también era competencia, y me lo van a permitir, aunque esto suscite a lo mejor otra vez enfado, ¿no? Pero también era competencia o no, depende de cómo se mire el tema de los servicios de ayuda a domicilio. Todo es muy interpretable. Y la cuestión es que, y como he dicho antes, si la competencia es de esta persona o de este ente o de la Administración, de la Junta de Andalucía en este caso, y nos vamos pasando, y permítanme la expresión, la pelota unos a otros, la cuestión es que esto no se está solucionando. Creo que más o menos vengo he venido a resumir un poquito con todas las aportaciones de los grupos, que sencillamente, bueno, sí que lo veo en relación con el cambio climático, como ha dicho de nuevo al final don Manuel Montalvo. Sí que tiene relación, por supuesto que tiene relación, nuestros vertidos en nuestros ríos y nuestro uso y participación en ese sentido. Si quieren ustedes me extiendo para darles la relación, pero me parece que no hay nada más que encender la televisión o mirar a nuestro alrededor que puede asociarse y relacionarse perfectamente el agua y el problema de los vertidos con el problema que tenemos medioambiental y por lo tanto de cambio climático, del que estoy sumamente preocupada, y por eso mi insistencia y traerlo aquí hoy, esta moción. Vale, muchas gracias. Creo que no tenéis ningún comentario más que hacer por alusión, no había alusiones directamente. Los grupos municipales, de todas formas, bueno, a día de hoy todas las mociones han tenido dos vueltas. Sí, no, yo no voy a limitarlo, simplemente era por hablar de otros temas también. Como vamos a dar la palabra, por si queréis tomarla, y si queréis cederlo directamente al compañero, pues entonces pasa directamente y después ya depende de los compañeros si quieren tomarla. Bueno, muchas gracias, señor alcalde, aunque sea solo accidentalmente, pero bueno, señor alcalde. Accidentalmente ya estamos habituados. Accidentalmente. Bueno, son 450.000 euros el dinero que cuesta la reforma de la depuradora, y que lo van a pagar los vecinos y vecinas, no los empresarios, los vecinos y vecinas del municipio de Peligro, a través de un canon que pagarán en su recibo del agua. La cuestión que usted plantea de por qué se amplía el pago del crédito de los empresarios la desconocemos en absoluto, pero creemos que no tiene absolutamente nada que ver con la ampliación que el municipio de Peligro plantea para la depuración de sus aguas residuales. No ha sido ninguna omisión voluntaria, sino que tenemos información, don Juan Manuel, totalmente diferente. En el caso de la ampliación que el Grupo Municipal de Podemos está planteando, tenemos que ver los pros y los contras. ¿Por qué? Porque seguimos compartiendo el fondo de la cuestión, como todos los grupos municipales así han expresado. Y el fondo de la cuestión es que Albolote tiene que dar una solución a la depuración y el tratamiento de sus aguas residuales. Pero claro, veamos cuáles son las consecuencias. Aproximadamente, los datos que nosotros disponemos, el coste para Albolote pueden ser 2 millones de euros. El coste de la obra de modificación de la propia depuradora, donde también irían las aguas residuales de Albolote. Un coste que igualmente, ya que el municipio no tiene dinero para dicha cuestión, irían directamente a ser pagados por los vecinos y las vecinas de Albolote, en un modelo, imagino que similar, incluyendo una subida del coste total del recibo del agua a través de un canon. Por lo cual, no creemos que los vecinos y vecinas de Albolote estén dispuestos a ese extra, o coste extra del pago de su recibo del agua, ya que están pagando el canon de depuración de la Junta de Andalucía, con el cual se van a realizar todas las obras a las que los diferentes grupos hemos hecho mención anteriormente. Y que realmente la solución puede adelantar en 2 años o menos la depuración del agua del municipio. ¿Por qué? Pues porque, que nosotros sepamos, no hay un proyecto realizado para dicha alternativa que se plantea desde este grupo municipal, porque consideramos que ya está hecho todo el proyecto de intervención por parte de la Junta de Andalucía, que es un proyecto de unas dimensiones tremendas, por lo cual por eso tiene una de las motivaciones de ese gran retraso que está sufriendo dicha intervención. Y también lo que es el procedimiento administrativo. Todos sabemos, por desgracia,
que los procedimientos administrativos no son todos los rápidos que nos gustarían, pero que lógicamente tienen sus tiempos. Si esto tiene que iniciarlo el Ayuntamiento de Albolote ahora desde cero, realmente la intervención, cuando se terminara la propuesta que podemos realizar en relación a esta intervención, prácticamente el proyecto de la Junta de Andalucía estaría muy avanzado o prácticamente a punto de terminarse, por lo cual simplemente implicaría un adelanto temporal muy pequeño, pero un coste muy importante para el municipio y su ciudadanía. E igualmente, por la experiencia concreta en el trabajo que hemos realizado en otros municipios, esto tiene consecuencias, me explico. En el municipio de Ujíjar, donde estuve de concejal durante 8 años, se hizo una depuradora que nos costó 1 millón de euros, saliéndonos del plan del ciclo integral del agua de la Junta de Andalucía. Se hizo cerca del municipio, como es el caso del polígono de Juncaril. ¿Consecuencias? Pues, ¿saben ustedes lo que puede suponer eso en olores y en otro tipo de inconvenientes para el municipio de Albolote y todo ese entorno? Eso sería una cosa tremenda, tremenda. Si es ahora, y con la producción de algunas de las empresas que están en el polígono en determinados momentos por el bajo caudal del agua o por otras circunstancias se notan determinados malos olores, etcétera, etcétera, pues imagínense ustedes una población de casi 20.000 habitantes más los 13.000 de peligros vertiendo justamente al lado de nuestro municipio. Los habitantes, ciudadanos y ciudadanas de Ujíjar conocen todas esas problemáticas porque las han estado viviendo durante ya más de una década, cuando al final el ciclo integral del agua ha hecho otra depuradora un poquito más abajo, por lo cual implica gastar 2 veces el dinero que realmente necesitamos para una intervención. Nosotros podemos comprender la urgencia que en muchos municipios se ha desatado con el tema del agua, ¿no? Hay muchísimos municipios, ahora está tocando a la costa granadina, que han sido denunciados y están en fiscalía y están teniendo que dar explicaciones. Nosotros comprendemos que Peligro utiliza esta vía para dar una salida rápida a un problema que tenían y que tenían que responder ante la Fiscalía. El municipio de Albolote no ha sido denunciado en relación a estas circunstancias, por lo cual entendemos que nosotros, adheridos, por un lado, al consorcio Vega-Sierra Elvira, por otro lado, a todo el trabajo de la Junta de Andalucía, no tenemos por qué tener ningún problema en relación a dicha cuestión. Por otro lado, creemos que no se ha entendido bien la explicación que nosotros queríamos dar al respecto. Y es que las soluciones son globales. Cada municipio no puede buscar, por el coste que supone simplemente, no podemos buscar una solución individual a cada municipio, sino intentar adherirnos a esas soluciones de carácter global que la Junta de Andalucía, y por acuerdo del Parlamento andaluz y de todas las instituciones, se llevó adelante con el tratamiento del ciclo integral del agua. De manera que consideramos que es fundamental que se agilicen las obras, que nosotros podemos instar desde este ayuntamiento, desde esta corporación, a que se haga, pero que realmente vamos a buscar la solución que realmente sea la más efectiva y beneficiosa para todos y para todas. Y por último, simplemente añadir que sí, que nuestra fuerza política, igual que imagino que todas, tiene una importante preocupación con esta cuestión. Nosotros ya en 1848... Carlos Marx y Federico Engels lo dijeron claramente. El sostenimiento, la sostenibilidad del modelo capitalista es inasumible y especialmente es el medio natural el que va a pagar todas las consecuencias. Lo dijimos en 1848 y hoy seguimos afirmándolo. Este modelo de desarrollo económico, político y social es insostenible y tendremos que buscar soluciones para cambiarlo de manera radical. Muchas gracias. Gracias. Monse, ¿quieres decir una palabra? Muy breve. Lamentablemente, los procedimientos administrativos y más de la envergadura del que estamos hablando conllevan un procedimiento muy tedioso, con unos plazos, ¿no? Yo entiendo la indignación y además creo que la compartimos prácticamente todos los que estamos aquí, pero precisamente por lo que tú has puesto de manifiesto, hay que marcar prioridades. ¿Es una prioridad el medio ambiente y que se lleve a cabo como hay que hacerlo el tema de los vertidos? Sí, yo estoy convencida que para todos. Pero una de las prioridades es velar por la economía de nuestros ciudadanos. Si nosotros, suponiendo que tuviésemos los millones de euros que requiere hacer una nueva depuradora, tenemos que prever si merece la pena aportar, iba a decir una palabra que no es la... Es como castigar al ciudadano por esa decisión a nivel político, viendo perjudicado
porque tiene que pagar más, cuando al cabo de unos años va a venir un proyecto que ya hemos invertido cada ciudadano una parte de nuestro presupuesto para que eso se lleve a cabo, con una obra muy voluminosa que va a dar solución al problema. Entonces, me reitero en lo que he dicho antes, vamos a abstenernos porque queremos dar un voto de confianza, confiamos en que el trabajo más tedioso ya está hecho, o sea, es insistir por parte del equipo de gobierno a la Junta de Andalucía para que acelere esos trámites, para que se lleve a cabo esa obra, y en el caso de que eso no fuese así, no dude en ningún momento que este grupo municipal estará dispuesto a tocar a las puertas que haga falta, a reivindicar, a manifestarse y a estar en todo lo que haga falta para conseguir que la Junta lleve a cabo su obligación y su trabajo. Juanma. Yo solamente sugerir que se revean. Estamos hablando y ya le he corrido. Bueno, te digo, Juanma. Sí, Juan Francisco, yo me comprometo a traerte el cuadro de amortización para que veas realmente que los empresarios de nuestro polígono van a pagar las aguas residuales de peligro. La parte proporcional que le corresponda. Es decir, le van a rebajar durante 5 años 15 euros a los empresarios, pero van a tener que seguir pagando 5 años más. Me comprometo a traerte el cuadro de amortización para que lo sepas, que no te lo he ¿Algún reprochado. comentario más? No, nada. Vamos a pasar por ser más breves. Con la confianza tengo que cortarla a ella. Perdón, ¿usted quiere hablar? Está todo aclarado, ¿no? Pues entonces, si quieres terminar, porque tú eres la que ha presentado la moción. Creo que es necesario, o yo invitaría y sugeriría que se relean, y yo puedo proporcionar toda la documentación y datos que tengo a mi alcance respecto a la memoria técnica, a la memoria justificativa, que de nuevo tampoco cuadran mucho los números, y podría leerla y releerla aquí parte de esa tramo, de esa memoria, donde especifica cierta cantidad de dinero que tenemos a nuestra disposición, que se supone que tenemos y que deberíamos de hacer uso. Pero bueno, como he dicho que no me voy a extender, nada más con la última aportación que ha dicho Juanma, en todo caso, y al hilo de lo que decía la compañera Montse, reclamar a quien corresponda. Entonces, si todo esto sirve para mover un poquito lo que tenemos que remover, pues bienvenido sea, aunque dentro de un año, 2, 3, 4 tenga que seguir yo recordando la misma cuestión. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Bueno, ese era el punto 4. Pasamos al punto 5. Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a la propuesta de cambio de trazado del camino mozárabe a su paso por Albolote. Bueno, no me voy a extender mucho en contaros la moción completa, me voy a centrar nada más que en la última parte, para no alargar mucho el tema. Albolote desde ya cuenta con 2 trayectos, el camino mozárabe y San Juan de la Cruz. Y por eso cuando abramos nuestro escaparate al resto del mundo por el paso constante de peregrinos, que en definitiva los embajadores que nos pondrán delante de miles de asociaciones, grupos culturales, peregrinos de todo el mundo, los cuales serán cadenas que nos ayudarán a poner en valor nuestra cultura, monumentos, gastronomía, y eso lo tendremos que hacer bajo una denominación inequívoca, la denominación de Albolote, ciudad del paso del Camino de Santiago. Y por tanto Albolote es ciudad jacobea. Esta marca será un beneficio para nuestros comerciantes, hostelería, centros culturales y de ocio. Por eso traeremos hoy a este pleno la aprobación de esta propuesta y la inclusión de municipios en la red de caminos de jacobeos de España. Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Albolote propone: el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Albolote solicita a la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago modifique el trazado que transcurre por Albolote dentro del itinerario denominado Camino Mozárabe, que pasa actualmente por el Camino de Areales. Se modifique su recorrido para recuperar el trazado original del mismo, como se cita en el libro De Granada a Santiago, una ruta jacobea andaluza, que incluso habla de la iglesia de la Encarnación de Albolote. Está escrito por don Hermenegildo de la Campa y que acompaña el camino San Juan de la Cruz sin perjuicio ni alteración alguno en las poblaciones colindantes de Maracena y Atarfe.
El Ayuntamiento marcará el trazado a su paso por Albolote desde los confines del término municipal para ello se utilizarán materiales que perduren en el tiempo y resistan las condiciones climatológicas adversas. El Ayuntamiento establecerá convenio anual con la Asociación Granada Jacobea para desarrollar y potenciar trabajo constante y de exposiciones, conferencias a lo largo del año y con la intención de celebrar el 25 de julio, fin de semana anterior o posterior, a dicha efeméride, actos singulares debido a la festividad del hito jacobeo. El Ayuntamiento incluirá el itinerario en la web municipal de Albolote, así como en futuras plataformas que decidan por parte del propio Ayuntamiento. Bueno, pues esta es un poquito lo que le vamos a proponer a la Federación de Asociaciones del Camino de Santiago. Puede parecer que es un tema religioso, que puede ser, y realmente es un tema de turismo que atraiga a peregrinos a Albolote. Realmente por el camino mozárabe que empieza en Almería ya recoge a su paso por Pinopuente más de 3.000 personas anuales. De estas 3.000 personas son de 32 países diferentes. Si nosotros conseguimos que en vez de pasar a 1 kilómetro de Albolote pase por el centro de Albolote, yo pienso que nos podemos estar beneficiados nuestros comercios, como yo he dicho. Y poco más. Pues pasamos la palabra al debate. Nada que reseñar, Julián. me parece fantástico todo lo que puede aportar a nivel turístico y cultural, incluso si está relacionado Albolote con el tema de Camino de Santiago, así que sí, me parece muy buena propuesta. Para nosotros el que Albolote esté dentro de un hecho histórico a nivel nacional y cultural a nivel mundial es más que positivo. La pena es que no estemos más cerca de Santiago, con lo cual la repercusión sería aún mayor, ¿no? Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo. Vamos a votar a favor. Vale, pues entonces pasamos a votación a favor. Pues todos, unanimidad. Pasamos al punto 6. Moción del Grupo Municipal de Voz para el reconocimiento de profesión de riesgo de la policía local. David, tienes la palabra. Resumo rápidamente. La presente moción tiene por objeto instar la declaración y reconocimiento de profesión de riesgo de las policías locales para su inclusión en el Real Decreto 1087/2015 de 4 de diciembre sobre procedimientos, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia para el personal de la Fuerza Armada y de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social. Las policías locales son institutos armados de naturaleza civil y forman parte de los cuerpos de seguridad del Estado, por lo menos así lo creemos. Las policías locales no están incluidas en el ámbito del Real Decreto 1087/2015 de 4 de diciembre sobre procedimiento, condiciones y alcance de reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de la Fuerza Armada y de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad derivada de la inclusión del régimen general de la Seguridad Social. La diferencia de trato expuesta comporta pues que pese al incremento de accidentes laborales que experimentan los cuerpos de la policía local en el desarrollo de sus funciones de servicio público, la situación de incapacidad laboral total que desemboca dichos accidentes dé lugar al reconocimiento de una pensión del 55%, lo que supone una situación de agravio y desamparo económico para los agentes afectados. Por ello, el Grupo Municipal propone al Pleno lo siguiente: instar al Gobierno de la Nación para el reconocimiento de los riesgos inherentes a la función del servicio público desempeñado por los cuerpos de la policía local, procediendo a la declaración de profesión de riesgo y en aras de poner fin a la situación de discriminación actualmente existente respecto de otros colectivos. Incluir a los citados funcionarios policiales locales en el ámbito de la aplicación del Real Decreto 1087/2015 de 4 de diciembre sobre procedimiento, condiciones y alcance de reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia para el personal de la Fuerza Armada y de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, derivado de su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, en su respectivo ámbito competencial para el reconocimiento de los riesgos inherentes a la función de servicio público desempeñada por los cuerpos de la Policía Local en Andalucía, procediendo a la declaración de profesión de riesgo de los mismos, y dar traslado de la presente moción a los sindicatos independientes de la Policía Local en Granada para el reconocimiento de esta institución provincial en cuanto al servicio que prestan en nuestro pueblo los agentes de la Policía Local. Muchas gracias. Julián, ¿quieres tomar la palabra? Bueno, nada, si la norma deja fuera del alcance a este colectivo,
a la hora de regular. Nosotros nos vamos a posicionar votando nos vamos a abstener, que también nos genera la duda de si habría que incluir también a la Policía Autonómica. Y, en fin, hay muchas dudas que todavía se me escapan a ese respecto, por lo tanto, si no se me aclara nada más, en ese punto nosotros vamos a votar, nos vamos a abstener. Vamos a ver, nosotros nos vamos a abstener igualmente en relación a esta cuestión, porque ya lo hemos discutido en algunas ocasiones sobre las competencias o no de la policía local en lo referente al orden público. Lo que consideramos que más que incluirlo dentro del decreto, el Real Decreto en el que están las Fuerzas Armadas y los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se hiciera un decreto específico donde se le dé esta consideración, o el decreto que regula la situación de la policía local abarcara dichos elementos, porque efectivamente consideramos que es una profesión de riesgo, pero en ningún caso ahora mismo, en función de lo que nosotros hemos visto en relación al orden público, no es lo mismo que el otro tipo de fuerzas de seguridad del Estado, por lo cual compartimos la necesidad de esa declaración de profesión de riesgo por las labores que desempeñan, pero no incluyéndolo en ese decreto al que hace referencia el portavoz de Vox. Gracias. Monse. Nosotros nos vamos a abstener. Nosotros nos vamos a suscribir a la moción de Vox. Consideramos que la policía local merece la misma consideración que los cuerpos de seguridad del Estado, y nada. Nosotros también la vamos a apoyar. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? No hay ninguno. ¿Podemos pasar al siguiente punto? El expediente manifiesto contra la violencia de género. Pasamos a hacer lectura. Claro que se trata de una declaración constitucional, Sí. como por todos los grupos en la Comisión Informativa, pero que de aquí del Pleno, puede salir una declaración constitucional si todos los grupos votan a favor. Pues la podemos votar previamente antes de la lectura, ¿no? O ya no hace falta leerla ni nada. No, lo digo por si pregunto. Más vale preguntar que meter la pata. Pues faltaba, creo que se había aprobado por todos, menos David, que quería hacer algún comentario aquí. Entonces, preguntamos para hacer la votación. Yo simplemente, en nuestro grupo municipal no secundamos el manifiesto por los siguientes motivos. En primer lugar, lamentar profundamente el asesinato de 51 mujeres en lo que va de año a cargo de sus parejas hombres. Pero también lamentamos la muerte de otras mujeres a manos de sus parejas mujeres, a manos de sus hijos e hijas, y de hombres a manos de sus parejas hombres, de sus mujeres, de sus hijos e hijas dentro del ámbito familiar. Condenamos la ley discriminatoria contra los hombres, vulnerando el artículo 24 de la Constitución, que habla de la presunción de inocencia, ley totalmente ineficaz, como demuestran las víctimas, esas 51 muertes y el aumento con respecto a años pasados. De esas víctimas, un 80% nunca habían denunciado malos tratos, ni amenazas. El 20% restante, sus parejas tenían una orden de alejamiento que se ha mostrado ineficaz. Incluso una de ellas como segunda víctima de un asesino que ya mató a una primera mujer, un caso que siempre se pudo evitar. Rechazamos el manifiesto por no estar de acuerdo en el uso de instituciones públicas para el riego de dinero a asociaciones privadas con fondos que apenas llegan a las víctimas, como corrobora el presupuesto 2018 del Instituto Andaluz de la Mujer, con 43 millones de euros, de los cuales solo 1.200.000 llegan directamente a las mujeres maltratadas. Rechazamos el manifiesto por estar sometido a políticas ineficaces de protección, prevención y disuasión aplicadas por partidos políticos que tienen en mayor consideración la reinserción del agresor o asesino que el cumplimiento de penas ejemplares y que protejan a la sociedad y sus víctimas. Por ello, Vox realiza su propio manifiesto contra las víctimas en el ámbito familiar. Vox condena toda violencia independientemente de su condición de mujer u hombre, de raza, nacionalidad o cualquier otra condición social o cultural. Defendemos la ampliación de penas con aquellos que cometen delitos sexuales o crímenes a mujeres, mediante la aplicación de la cadena perpetua para violadores reincidentes y asesinos, y aumentando las penas de prisión para agresores dentro del ámbito familiar. Favorecer dentro del marco de la educación el fomento de la igualdad eficaz en dignidad y derechos, como dice nuestra Carta Magna. Educación que no está siendo eficaz, como demuestra el aumento en más de un 25% los delitos sexuales en edades de formación.
Derogar la Ley 1/2004, donde se criminaliza al hombre por el solo hecho de serlo, saltándose el derecho constitucional de la presunción de inocencia, y condenar las manifestaciones de representantes políticos que hablan de la maldad intrínseca del hombre por el solo hecho de haber nacido hombre. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. Controlar el gasto público para que no se convierta en un reguero de dinero a asociaciones privadas ineficaces, ya que el gasto se ha incrementado en mucho la cuantía y el resultado sigue siendo el aumento de las víctimas. Por ello, pedimos la creación de un órgano institucional competente a nivel nacional que gestione las inversiones para combatir la violencia dentro de la familia y que sea de gestión directa con las víctimas. Rechazar institucionalmente y aplicar medidas eficaces de sanción y diplomáticas contra aquellos países que denigran a la mujer, relegándola a una posición social secundaria e incluso ajusticiándola salvajemente por cuestiones privadas y sociales. Condenar enérgicamente a aquellos países que imponen la ley sharia a mujeres, declarando estar en contra de los matrimonios forzosos, en ocasiones con niñas de muy corta edad. La ablación y la imposición de conductas sociales discriminatorias, como puede ser la obligación de andar tras el hombre, no poder sentarse a su lado, ni compartir espacios públicos o el uso del burka, una prenda esclavista. Felicitar a nuestros 24 diputados de la pasada legislatura que dieron la voz de alarma pública y se negaron a recibir a una comitiva iraní con exigencias como que nuestras diputadas llevasen el velo musulmán, no pudiéndose darle la mano a los hombres ni mirarle a los ojos. Ampliar la seguridad de nuestras fronteras y el control de la inmigración ilegal que aumenta el riesgo en las calles para todos los ciudadanos y en especial para las mujeres. Expulsar a todos aquellos inmigrantes que cometan cualquier tipo de delito, especialmente sexuales, y llegar a acuerdos con sus países de origen para que cumplan allí sus condenas. El control de acceso a inmigrantes ilegales favorece el final de la esclavitud laboral y de mujeres inmigrantes que son explotadas sexualmente en prostíbulos. Gracias. Sabemos el voto a favor de todos. En este caso, ¿te vas a abstener? ¿Vas a votar en contra? Voto en contra. Para que tenga... Pues damos la posibilidad de tener una ronda. Venga. Sí, yo voy a ser muy rápida y creo que para no desvirtuar el sentido de esta propuesta, que siempre ha sido institucional, y para que el espacio, que creo que ya llevamos de acuerdo durante mucho tiempo el resto de grupos políticos, me gustaría que se hablara, en primer lugar, que se diera lectura al manifiesto, especificar que hay muchos tipos de violencia específica sobre la mujer, que hay una violencia estructural que se llama patriarcado y que está presente en toda nuestra sociedad, y que las víctimas son mayoritariamente mujeres, pero también niños y niñas, como hemos podido ver esta mañana, que hay un incumplimiento sistemático de los derechos humanos y del Convenio de Estambul, y que, por supuesto, no podemos permitir sacar la violencia de género del debate público. Yo creo que esta mañana se ha dado lectura a un manifiesto entendiendo que era institucional, y me parece una burla pues, a lo que estamos viendo aquí hoy. Creo que sí se tiene que generar ese debate político que debe trascender a la opinión pública, y que hoy el pueblo de Albolote debe de saber que Vox se posiciona en contra de este manifiesto que debiera haber sido institucional. El feminismo logra una sociedad mucho más igualitaria, y el machismo, señor Navarro, mata. Y porque estamos de acuerdo el resto de grupos políticos, pues a mí me gustaría que se diera lectura al manifiesto. Gracias. Tomamos nota, se admite a petición, creo que es un tema tan importante y tan serio que sí lo vamos a admitir, pero quiero escuchar antes previamente, David, un momentito, por si queréis hacer algún comentario. Bueno, vosotros como Izquierda Unida, nosotros en teoría vamos a aceptar eso. Marta, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo lamentar que estos temas pues no estén ahora mismo, bueno, pero seguimos un orden de intervención. Perdón, sí, aquí Monse. No, pero vamos, que de una forma muy breve pedir al grupo Vox que se una al consenso. Ya se lo pedimos en la comisión. Este manifiesto nos hubiera gustado conocerlo en la comisión informativa, pues a ver si se podía haber trabajado, porque yo creo que le tendimos la mano para trabajar un manifiesto consensuado. Es verdad que algunas de las peticiones que hace Vox pueden ser muy realistas, pero están al margen de ahora mismo lo que nos trae al
debate, que es la conmemoración del 25, del día del 25 de noviembre, que es la lucha contra la violencia de género. Es verdad que hay que dar muchos pasos, es verdad que tenemos que ampliarlo a otros aspectos de violencia. Por supuesto, no estamos negando que haya otro tipo de violencia dentro de la familia, pero ahora mismo la realidad es que tenemos encima de la mesa una lacra que desde el año 2003 ha matado a 1.020 mujeres, que si el grupo Vox quiere que hablemos de otras cosas, estamos dispuestos, pero con unos mínimos y con unas realidades. Si a esto hay que sumarle algunos puntos de acuerdo, yo de verdad lo que le pido al portavoz de Vox es que en las comisiones podamos ver estos temas, porque la intención de este Gobierno es que se vuelva a los manifiestos institucionales, porque creo que es una manera de representar la unanimidad en un tema tan sensible, y luego pues pedirle que traiga otro tipo de mociones, otro tipo de manifiestos que igual podemos estar de acuerdo. Yo creo que cuando hablamos de muertes, de niños, de hombres, de mujeres, de unos sentimientos tan fuertes, creo que los diferentes puntos ideológicos tenemos más cosas que nos unen que nos desunen. Vamos a trabajar esos puntos de unión, vamos a decirle a la sociedad que estamos aquí representantes de todos los grupos con muchas cosas que nos unen, y es que aumente el bienestar de las mujeres y de los hombres en todos sus aspectos. Por eso yo creo que tenemos de verdad que consensuar este tipo de cosas, y aquí en el Pleno de esta forma tan rápida pues no podemos analizar uno de los puntos porque no los conocemos, David, porque ese manifiesto que tú traes aquí no lo tenías en la comisión. Creo que eso lo hablamos y creo que es un sentir un poco de todos los portavoces. Nosotros hemos hecho una lectura de un manifiesto que comparten todas las diputaciones de Andalucía. Creo que tenemos que seguir en esa línea de entendimiento y brindar el diálogo al Grupo Vox, porque seguro que nos unen más cosas. Gracias. Monse, perdona que hubiese sido el salto previo. Sin problema. Yo transcribo, y además con todos sus puntos, todas sus comas, las palabras que ha dicho Lidia. Como mujer, la verdad es que lamento profundamente tener que estar en un pleno escuchando las palabras que ha dicho Narín Navarro, porque en cuestión, no sé si tu intervención ha durado 2, 3 minutos o 1 minuto, no lo sé, pero hemos retrocedido 40 años en el tiempo con esa mentalidad, David. Te agradecería, que ya lo ha dicho Marta, pero te agradecería que este tipo de cuestiones se analizaran en las comisiones, primero porque ese es su objetivo, y segundo para tener que evitar que todo aquel ciudadano que ahora esté viendo el pleno, sobre todo las mujeres y las familias que por desgracia hayan tenido víctimas a consecuencia de la violencia machista, tengan que ver que no sé si se traen con la intención de exhibirse o con la intención de querer quitar a la mujer derechos adquiridos que ha costado tanto trabajo durante tantos años. Entonces yo agradecería que llegáramos al pleno con temas tan delicados como este, cuando hayamos pasado por una comisión y hayamos evitado, pues, en cierto modo, este tipo de espectáculos. Entre otras cosas, también me gustaría que, no sé si tú te has documentado y sabes de qué viene el 25 de noviembre, el por qué celebramos el 25 de noviembre. Yo creo que eso está claramente que a quién se mató, a quién se dañó, y el concepto que tú quieres traer aquí es uno totalmente diferente, poniendo de manifiesto que es cierto que existen diferentes formas de violencia, pero lo que hoy se ha hecho en la plaza está dedicado exclusivamente a unas personas, y esas personas no entran dentro de esa denominación que tu partido, Vox, le quiere dar de violencia en el ámbito familiar. Así que lamento profundamente tener que ser testigo de este tipo de intervenciones, y bueno, a mí me gustaría evitar a todo el mundo pasar por aquí. Gracias por las participaciones de todos los partidos. Yo por alusiones... Alusiones, tendré que preguntar a la técnica secretaria si hay derecho a réplica, porque la moción no es de... Vale. Bueno, entonces, yo iba a decir, confirmar, después de lo dicho, que se va a hacer lectura. Creo que es más importante todavía después de las diferencias que hay, y pasará a hacer lectura después nuestra concejala de Igualdad, Mari Carmen Calderay. Como ha solicitado una segunda vuelta, no voy a limitarla, porque que seamos breves y... Sí, pero muy breve, para aclarar algunas cuestiones. A ver, en primer lugar sí que tenemos claro de dónde viene el 25 de noviembre, pero también tenemos claro hacia dónde ha ido. Esa es la diferencia que hay entre vos y el resto del partido, no es otra. Con respecto a lo que comentaba Marta de acercamiento y demás, no tenemos ningún tipo de inconveniente, de hecho se está haciendo en distintos lugares de España.
La cuestión no es esa. Voy a leer unas cuantas manifestaciones, que algunas pueden ser anecdóticas, otras peligrosas, con respecto a derechos, a mujeres y demás. Voy a leer una anecdótica que dice: a Mariló Montero la azotaría hasta que sangrara. Pablo Iglesias, Podemos. Voy a leer otra, ya no anecdótica, que dice que el señor Pablo Echenique fue denunciado por su asistenta por tenerla trabajando en condiciones poco legales, ¿no?, laboralmente. También dice a la señora Inés Montero que la ha denunciado su guardaespaldas, a la que contrató no con una empresa, sino particularmente a ella, por un trato vejatorio en el cumplimiento de sus funciones, mandándola a hacer la compra y demás, mientras a los guardaespaldas hombres no los mandaba. También quiero, con respecto a lo que comentaba Monse, con respecto a hablar ahora un poquito del tema que le repercute a ella directamente al Partido Socialista, con respecto a quitar derechos a las mujeres. Y queremos condenar la intención del ministro Grande Marlaska por la nueva ley que regula la Guardia Civil, que ha presentado, denunciada por la propia Guardia Civil, en la que aquellas agentes, mujeres embarazadas, que pidan la baja por el hecho de estar embarazadas, cobrarán el 65% de sus retribuciones cuando estaban cobrando el 100%. Todo esto, lo que nosotros estamos haciendo, se llama feminismo. Y no me voy a meter en otros temas más escabrosos porque sinceramente no tengo intención de dañar a nadie, ni me quiero meter en temas más escabrosos de otro tipo en los que los partidos han vejado claramente a las mujeres y demás. Solamente recordar que aquellos que os otorgáis el feminismo de izquierda, acordaros que en el año 1931 una tal Clara Campoamor, que parece que era vuestra cuando era liberal, peleó por el voto de la mujer y salió adelante con el voto de los partidos de derecha, con el voto en contra del Partido Socialista Obrero Español. Damos paso a la ronda, como hemos dicho. Juliet, te corresponde. Yo, que no he intervenido antes, no sé ni qué decir, la verdad. Me estaba acordando ahora mismo de las intervenciones diversas y que por primera vez estuvo en el debate último el representante de Vox, que claro, todo el mundo estaba como pasando de él, así, que no hacerle mucho caso y que no... Y creo que eso nos perjudicó. Entonces estoy en esa disyuntiva diciendo, ¿qué hago? ¿Doy mi opinión o no? Efectivamente me sumo y suscribo absolutamente todo y cada una de las aportaciones que han hecho Lidia, Monse y demás. No lo sé, David. Yo, independientemente del color y la bandera, es como pedir coherencia a lo que estás defendiendo. Y no sé si realmente deberíamos o no hacer algo más en relación a que los votantes, y lamentablemente muchos jóvenes, muchos jóvenes están votando esto porque de alguna manera, claro, engañando a la gente y diciendo cosas que luego no se puede cumplir y haciendo un batiburrillo que sí, que a nivel propagandístico y a nivel marketing está muy bien enfocado, pero no lo sé. Me gustaría preguntarle a tu mujer, a tus hijas, y me gustaría preguntar, pero no voy a entrar en eso, no voy a entrar ahí. Mi hijo tiene 15 años y no es ningún maltratador ni posible. No, claro, no lo dudo. Mientras no se demuestre lo contrario. Pero me refería, y por no entrar más ni alargar el debate, con todo mi respeto, porque aquí todo el mundo... Sí, efectivamente, tienes razón, pero por no entrar y desde el respeto, como representante también de otro grupo municipal, que tenemos también nuestras ideas y nuestras aportaciones, yo solo pretendía que hagamos un punto de inflexión y que la gente, creo que es importante que sepan más allá de lo que aquí está pasando hoy, que es precisamente lo que se está defendiendo y por lo que este pleno extraordinario se ha llevado a cabo como 25N. Me parece una burla también. Juliet, Juan Francisco. Lo digo para que en la segunda ronda seamos un poco más concisos, ¿vale? Sí, por alusiones. Yo vuelvo a insistir en que se está desvirtuando el interés y el origen de la moción y
creo que hay aquí mucha violencia, hay mucho rencor en el aire y me parece que no es el objetivo. Yo le pido encarecidamente a la consejera de Igualdad que lea el manifiesto para que ocupe el espacio y el peso que necesita y que requiere el apoyo. Vamos a hacer, pero no podemos saltarnos. Sí, por sí. si Monse, ¿quieres? Ya lo has dicho antes. Juanma, yo antes te quité la palabra porque pasé también rápido por la compañera. La confianza. David, siento que no te sumes a un manifiesto institucional como es el del 25N y desde Ciudadanos no vamos a dar ni un paso atrás respecto o trabajar por el derecho adquirido por la mujer y por el 25N. Bien, lo he dicho antes, no hay que añadir nada más. Sí pedirle a la portavoz de Podemos que respete a la familia, que no haga apreciaciones. La mujer de David es una chica maravillosa, estupenda, y la verdad es que ha sido bastante inapropiado hacer esa apreciación de manera ninguna. Respeto máximo a la mujer de David, que es una chica maravillosa, a su hijo y a toda la familia de todos. Bueno, pero creo que como ha dicho Lidia, no desvirtuemos estos debates que rozamos un poco. Dicho está. Creo que no ha sido oportuno. Sí, simplemente comentarles que en Vox nuestra diputada a nivel nacional es mujer, nuestra diputada provincial es mujer, el ayuntamiento más importante que hay en la provincia de Granada, que es el de Granada Capital, de los 3 concejales, 2 son mujeres. Si hubiese entrado una cuarta era mujer también. Por favor. Y David, por favor. Yo que hemos tenido la palabra todos de forma respetuosa. Queda claro y por mayoría de que estamos todos contra esta lacra social. Yo como sanitario diría que es una epidemia en la cual todos debemos de combatir, todos. Y pasamos a la lectura de nuestra compañera Carmen Carderay. Por favor, lea el manifiesto. Manifiesto contra la violencia de género. Hace 20 años la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. En la declaración se reafirmaba que la violencia contra la mujer era un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, y un atentado a los derechos humanos de las mujeres y sus libertades fundamentales. Con ello, la ONU asumía las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres que durante los años 80 iniciaron la conmemoración en este día en recuerdo del asesinato de las 3 hermanas Mirabal en República Dominicana. También hace 20 años la Unión Europea declaró 1999 Año Europeo contra la Violencia hacia las Mujeres. Había llegado la hora de que esta violencia se hiciera visible y se denunciaran las consecuencias negativas que tiene para las mujeres y para toda la sociedad. Durante este tiempo, en nuestro país, instituciones públicas y privadas han desarrollado campañas de concienciación ciudadana que han contribuido a un cambio de actitud en la población en general, superándose las políticas del silencio. Además, los avances legislativos nos han dotado de instrumentos para reducir la impunidad de la violencia y la protección de las víctimas. Ha sido especialmente relevante la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, aprobada por unanimidad y que en 2015 se reformó para extender su protección a las hijas e hijos de madres víctimas de violencia de género. En el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, reconoce diferentes formas de violencia contra las mujeres, más allá del ámbito de la pareja, como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsables a los Estados si no responden de manera adecuada. Pero los marcos legales por sí solos no son suficientes, deben ir acompañados de recursos con los que dotar planes de acción que desarrollen medidas eficaces. Para ello, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género del 2017 debe continuar con sus funciones de prevención e intervención, precisando de la máxima involucración institucional y evaluación continuada de las medidas para adaptarlas a una realidad cambiante. La violencia de género ya no es tema privado, sino público, gravísimo problema de preocupación colectiva, cuya persistencia se constata diariamente. En nuestro país, desde el 2003, han asesinado a 1.020 mujeres y a 30 menores.
a las que hay que sumar madres y hermanas, mujeres prostituidas y aquellas otras asesinadas por el hecho de ser mujer. Este año, según fuentes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el 20% de las mujeres asesinadas habían denunciado, minimizándose el riesgo que ello suponía. El 75% de las mujeres asesinadas eran madres. En lo que va de año, 33 menores han quedado en situación de orfandad. La violencia machista ha hecho acto de presencia en todas las provincias. Los datos indican que en torno al 70% se produce en pueblos o ciudades de menos de 100.000 habitantes. Es en el ámbito rural donde las mujeres están más desprotegidas. Además, la memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2018 manifiesta su preocupación por el incremento de la violencia de naturaleza sexual, por las agresiones sexuales en grupo y la ejercida a través de redes sociales entre adolescentes y jóvenes, y por los déficits de protección a las 16 mujeres asesinadas que habían presentado denuncia. Ante esta realidad incontestable, no podemos acostumbrarnos solo a discursos emotivos e indignados sobre la violencia contra las mujeres, ni caer en el desánimo por su persistencia o la pasividad frente a planteamientos negacionistas. Hay que hablar de soluciones y estas pasan por no tolerar la violencia de género. Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es una tarea complicada. Requiere abordar la desigualdad de género que la provoca y que está profundamente arraigada en todos los ámbitos de la vida social. Es necesario contar con la intervención de todos los sectores y a nivel individual y colectivo. Cada organización, cada persona tiene un papel. Debemos convertirnos en agentes positivos en la defensa de los derechos de las mujeres y rechazar abiertamente la discriminación y el abuso. Un año más, las Diputaciones de Andalucía, en conmemoración con el Día Internacional contra la Violencia de Género, proponen y se comprometen a, y esto va para usted, señor David. Primero, considerar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres prioritarias e irrenunciables porque atacan de raíz esta violencia. Si sigue. Siga leyendo, por favor. Segundo, trabajar de forma coordinada y conjunta todas las administraciones en todos sus niveles en las medidas para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Tercero, sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y a los jóvenes, para que rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que causa. Cuarto, destacar la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y la sociedad civil, especialmente las asociaciones de mujeres y grupos de ciudadanos y ciudadanas implicadas en la lucha feminista. Quinto, considerar la maternidad como un factor de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de maltrato contra la pobreza, la dependencia económica del maltratador y la situación de discapacidad o el embarazo. Sexto, incrementar los esfuerzos en el ámbito rural con medidas de prevención y proporcionando recursos de asistencia, acompañamiento y protección a las víctimas en los municipios. Corresponde a toda la sociedad luchar y condenar la violencia machista. La vulneración sistemática de los derechos humanos no puede tener cabida en una sociedad democrática. Muchas gracias. Y simplemente le voy a decir una cosa, señor. Si me lo permite, no voy tan... Es una cosa nada más. Simplemente puede hacer alguna apreciación, pero no dirige personalmente hacia nadie. Es que él lo ha comentado. Bueno, pues yo lo digo en general y para que lo escuche todo el mundo. Yo no otorgo el derecho a ningún color político. Le otorgo el derecho a la mujer. Y no voy a retroceder 30, 40, 50 años atrás. Lo digo en general para todo el mundo. Pasamos, que nos queda un punto de acuerdo. ¿Qué es el número 8? Claro. Bueno, como la... Vale. Venga. Votamos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Y abstención. ¿En contra? Pasamos al punto 8. Moción de los grupos municipales de Ciudadanos y Partido Socialista Obrero Español relativa a la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los matrimonios civiles. Como se acordó en la comisión, se hizo una suma de los textos y se sumó, en lugar de dos puntos que eran en cada moción, se ha acordado 3. Realmente es el mismo texto, es muy parecido todo. Pasa la lectura, Juanma. Los puntos de acuerdo. Los puntos de acuerdo, sí. Sí.
El texto es el mismo para las dos y los puntos de acuerdo, los acuerdos son instar al Gobierno la modificación correspondiente a los preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2015 y todas aquellas normas relacionadas con él para equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con el de los matrimonios civiles. Instar al Gobierno de España a que en el plazo máximo de un año apruebe proyecto de ley de parejas de hecho por el que se incorpore en el Código Civil una regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable a todo el territorio nacional, así como que incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para evitar cualquier tipo de discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a los matrimonios por su razón de estado civil, naturaleza o formalidad de su relación de convivencia cuando concurran el resto de los requisitos que establezcan en cada caso. Exigir la retroactividad de las modificaciones para las familias afectadas por esta discriminación desde la entrada en vigor de la Ley 40/2007 de 1 de febrero de 2008. ¿Algún comentario por parte de los distintos grupos municipales? Juliet. Se trata de parejas que viven, que están en las mismas condiciones de convivencia, o sea que es de los mismos derechos. David. No, solamente valorar que hay tres tipos. Nosotros estamos de acuerdo en que tengan todos sus derechos. Lo que no estamos no estamos de acuerdo. Lo que nos extraña es que haya tanta clasificación en tanto, porque tendremos que un casado por la Iglesia y un casado por lo civil. Al final lo que vale es por lo civil. La Iglesia no es meramente que un... Pero el hacer eso y el tener parejas de hecho, ¿qué diferencia hay entre un matrimonio civil y las parejas de hecho? Es a lo que yo voy. Entonces, si lo que vamos buscando es que tengan los mismos derechos, ¿por qué tanta denominación, ¿no? En cuanto a tanta figura, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de eso que estáis hablando, pues también podría ser a lo mejor el derogar las parejas de hecho o los matrimonios civiles y convertirlos en uno. Pasamos a Juan Francisco. 11. Te doy la palabra por el hecho de que estás de acuerdo por si quieres aportar. No, bueno, de todas formas le voy a defender. Digo, pero que no es nada. Vale. Marta, pues pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? Mayoría. Bueno, les quiero recordar como responsable de este pleno de que al ser un pleno extraordinario no se da paso a ruegos y preguntas ni de la corporación ni del público. ¿Vale? Muchas gracias por vuestra asistencia. Un apunte. Yo he dado por ratificada la urgencia con la celebración de la sesión, porque se nos ha pasado el poner el punto ratificación de la urgencia, ¿vale? Pero la he dado por ratificada porque nadie se ha opuesto. Nadie ha dicho nada, vale.